Juan, el capítulo 15, Dios nos muestra algo maravilloso para nuestras vidas. Bienvenidos a este programa titulado La fe por la cual vivo un día más. Hoy, 20 de marzo, lleva por título Jesús nos dio ejemplo observando la ley. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 10, vamos a orar siempre allí para que Dios dirija nuestro estudio. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú, Señor, has hecho todo lo posible para que el ser humano, Señor, encuentre la salvación y el refugio, Señor, contra el mal, bajo tus alas, en el ejemplo de tu Hijo mismo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a poder comprender lo que dice tu palabra. Ayúdanos a poder ver, Señor, en Cristo, nuestra salvación, aquel en el cual nos podemos sujetar para poder ser protegidos del peligro, del mal en este mundo. Acompáñanos, Señor, con tu presencia. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. El libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 10, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dijo Cristo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Miren, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Así como que, como Él guardó los mandamientos de su Padre y ha permanecido en su amor. Y los mandamientos de Cristo y los mandamientos del Padre son los mismos. ¿Sí? Bien, vamos a leer. Dice, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, viene a ser nuestro pensamiento. Miren, qué interesante declaración, ¿verdad? Que la ley de Dios es una expresión del pensamiento de Dios. Y cuando se recibe en Cristo esto, viene a ser nuestro pensamiento, o sea, queda grabado aquí. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. En otras palabras, nos protege de esto. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo, ¿verdad? Entonces, miren, si vemos en la historia, ¿no? Cada quien que obedeció los preceptos de la ley de Dios, ¿sí? Los 10 mandamientos, tuvieron gozo, fueron prosperados, ¿sí? Fueron libres, llegaron al lugar donde debían llegar, a la meta. Ahora, cuando en ocasión del nacimiento de Jesús, los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Decían, y en la tierra paz, cantaban, ¿no? Buena voluntad para con los hombres. Declararon los principios de la ley que él había venido a magnificar y honrar. ¿Sí? Hasta que perezca el cielo y la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, el capítulo 5, nos dice, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Vamos a ir a leerlo allí. Cada uno de ustedes tiene sus Biblias, ¿sí? O si después también lo pueden buscar, pueden también hacerlo, ¿verdad? Miren, Mateo capítulo 5, versículos 17 en adelante dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, y nosotros no hemos visto que el cielo y la tierra hayan sido destruidos, ¿verdad? Hasta ahora no han pasado. Bien, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, hasta que todo el plan sea completamente ejecutado y Cristo diga el último hecho está, ¿verdad? Ni una jota, dice, ni una tilde que pasará de la ley, no pasarán. O sea, no va a ser abolida, nunca
perecerá la ley de Dios, tampoco será cambiada. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía muy en claro esto. La ley de Dios no cambiaría, no pasaría, ¿sí? Hasta que todo tiene que ser hecho como se ha establecido. ¿Sí? El sol que brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos nosotros, son los testigos de Dios de que su ley es inmutable. Aunque ellos pasen, los preceptos divinos permanecerán, porque el libro de Isaías 40, capítulo 40, versículo 8 nos dice, ¿no? Que puede secarse la hierba, puede marchitarse la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ya no muere. ¿Sí? Más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. ¿Sí? O sea, y un tilde es algo pequeñito, ¿verdad? O sea, ni lo más mínimo la ley pasará, ni en lo más mínimo, ¿sí? Aunque el cielo y la tierra dice pasen, la ley de Dios sigue para siempre. Y no va a cambiar ni en una tilde siquiera. Para los que alegan que la ley de Dios ha cambiado, ¿verdad? Aquí Cristo declara directamente que ni una tilde, o sea, ni el más minúsculo elemento de ella no cambiará, no pasará. Puesto que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque la ley la entregó Dios y Dios es perfecto y la ley es perfecta y no puede tener sombra de variación. Cualquier variación de ella debe ser mala. ¿Sí? Cualquier variación que nosotros queramos darle a la ley de Dios es mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo son condenados por Cristo, porque si uno lee mismo allí, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumple y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, miren, si nosotros enseñamos que fue cambiado, ¿sí? Aunque sea el más minúsculo, ¿sí? En el pedazo más minúsculo, ¿ya? De la ley de Dios, podemos decir, o sea, cambiándole una letrita, ¿sí? O fragmentando un mandamiento, o arrancando uno de ellos completamente de allí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Es en el reino de los cielos, no es que cuando estés en el reino, ahí, ¿no? En ese momento, sino que en el reino de los cielos los ángeles se creerán que este hombre no es digno de lo que declara. Pero aquel que lo enseña y lo vive también, así como Cristo con justicia, ¿sí? Será llamado, dice, grande en el cielo por los ángeles. O sea, en otras palabras, aquellos que se humillan ante Dios serán exaltados. Bien, los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo son condenados por Cristo. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley. Probó que la ley puede ser guardada en la humanidad, porque Cristo vino como ser humano, ¿sí? Y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Mire, esto es algo que tal vez para muchos es nuevo, ¿sí? Porque ¿qué nos dice? Y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría, ¿sí? Cristo fue obediente a la ley, se sometió a la ley, fue obediente a Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Aún en la cruz no pecó, aún instigado no pecó y obtuvo allí la victoria para nosotros. El apóstol Pablo también hablando sobre este asunto, ¿qué le dice a Timoteo en su carta, en la segunda carta que él escribe a él? ¿Sí? Él le da consejos a Timoteo, ¿verdad? Para poder ser un buen siervo de Dios. Y le dice lo siguiente en el capítulo 3, el verso 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, porque tuvo un gran maestro, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un desarrollo de carácter cabal, digno del cielo, preparado para toda buena obra. Y toda buena obra procede
del cielo, porque Cristo que vino del cielo a encarnarse en un cuerpo humano, ¿sí? Con el deseo del cielo en él, que dijo su Padre, este es mi Hijo en quien me complazco. ¿Por qué? Porque había desarrollado un carácter desde su niñez, porque él guardó los mandamientos de su Padre, ¿sí? Vivió obedeciendo esto y desarrolló un carácter apreciado por el cielo. Ahora, todos los que obedecen, como él obedeció, declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo y justo y bueno, así como el apóstol Pablo lo declaró, ¿sí? Porque él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas él vive en mí. ¿Por qué? Porque él estaba desarrollando un carácter semejante al de Cristo. Entonces, él se deleitaba en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él vio en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que allí, unidos a Dios, por medio de él, nosotros podemos desarrollar un carácter semejante al de Cristo y poder producir los frutos que Él anhela que nosotros produzcamos. Y allí mismo, si nosotros volvemos otra vez al libro de Juan, el capítulo 15, que es el capítulo que iniciamos leyendo, el versículo 11 dice así: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces él habló todo esto para que los apóstoles se gocen y su gozo sea completo en Cristo. Al obedecer la ley de su Padre, como él la obedeció y permaneció en su amor, permaneceremos en el amor de Cristo, unidos a él, preparándonos para ese encuentro con él en las nubes de los cielos y vivir una eternidad junto a él. Sigamos el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos entregó, pues hoy Él está junto a su Padre en los cielos, ministrando por ti e intercediendo, deseando que tú puedas también estar allí con Él cuando Él venga por segunda vez. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.